Bueno, ahí les compartí unas filminas. Hoy vamos a ver un poco de la administración de la memoria en C. Esta clase la vamos a dividir en dos. Seguramente la otra la demos el martes, o sea, va a quedar pendiente una partecita. Nosotros cuando escribimos un programa en C, eh, vamos a tener tres segmentos de memoria. La zona estática, que nos permite almacenar las variables globales durante la ejecución de un programa, el stack o la pila, que nos permite almacenar parámetros o argumentos. Por ahí digo parámetros o argumentos de forma indistinta a lo largo, digamos, de la charla. El stack nos permite almacenar los parámetros y las variables locales durante la ejecución de las funciones. Y el heap nos permite almacenar las variables que vamos adquiriendo o generando dinámicamente durante la ejecución de un programa. Cualquier duda me van frenando, ¿eh? Hoy vamos a ver la parte de manejo estático, manejo automático, que sería el stack. Ahí me va a quedar un ítem que lo vamos a dejar para la próxima clase, y la parte de manejo dinámico también. El manejo estático de la memoria nos permite almacenar, como les decía anteriormente, variables globales y variables estáticas. Si nosotros definimos una variable, cuando escribimos un programa, el main, ¿no? Escribimos una variable fuera del rango de la función, o sea, fuera de todas las funciones. Esa variable es considerada global. Quiere decir que va a estar visible para todas las funciones. O sea, el compilador le va a asignar un espacio determinado en la memoria, va a generar la referencia para accederla en la zona estática y va a permanecer durante toda la ejecución del programa. El tamaño de estas variables estáticas no puede cambiarse durante la ejecución. O sea que si nosotros definimos una variable de tipo entero o de tipo flotante, se va a mantener esa asignación o ese tipo de variable a lo largo de toda la ejecución. Eh, Acá podemos ver ahí en la filmina, van a ver a lo largo de la clase que las filminas no son mi fuerte, pero bueno, ahí tenemos un main, ¿sí? Y si nosotros definimos la variable máximo eh, antes de definir todas las funciones, ¿sí? Esta variable máximo va a permanecer a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Y va a ser siempre íntegra, no puede cambiar el tipo ni el tamaño. Sí puede cambiar perdón, sí puede cambiar el valor, lo que no puede cambiar es el tamaño en bytes. Eh, y estas variables van a ser visibles absolutamente para todas las funciones que se detallan a continuación, o sea, que se escriben a continuación. Todas las funciones, después vamos a ir viendo que van a tener un espacio propio de memoria, pero van a poder acceder a toda la información global. Y después tenemos otro mecanismo que también es para definir variables locales a una función, ¿sí? Pero lo vamos a definir de forma estática. Esto nos va a decir que va a estar guardado en el espacio de memoria, perdón, a ver cómo vuelvo por atrás, en el espacio de memoria estática, ¿sí? Vamos a ver más adelante que toda la información relativa a cada una de las funciones va a estar en el stack.
Pero si nosotros a una variable la antecedemos con la palabra static, va a ser estática. Esto indica eh, que una vez que termina la función que la utiliza, no va a desaparecer, va a permanecer ahí, ¿sí? Y va a conservar el valor entre distintos tipos de funciones. Bien, el segundo punto que vamos a ver, ya salimos de la parte estática, vamos a ver el stack, que es lo que vamos a ver a continuación, el resto de esta charla. El compilador asigna un espacio determinado para las variables y genera las referencias para acceder a las variables de la pila, ¿sí? del stack. Estas variables, el tamaño de estas variables en esta zona no se puede cambiar, o sea, una vez que son asignadas van a permanecer de forma estática, pero lo va a hacer el compilador de forma automática. Nosotros cuando definimos una función, definimos los parámetros y las variables locales, estos van a ser asignados en forma dinámica durante la ejecución de la función, pero va a ser de forma automática. A ver si me siguen acá. Nosotros cada vez que en un programa invocamos a una función, estamos invocando una función que tiene parámetros y que dentro de esa función tiene variables locales. Tanto esos parámetros como esas variables locales son creados de forma dinámica en ese momento que es invocada la función y van a ser alojadas en el stack, pero de manera estática. Una vez que son creadas, si nosotros creamos un parámetro a una función, le pasamos un integer, el tamaño de esa variable dentro del stack va a ser un integer mientras dure la ejecución de la función. No puede cambiar. ¿Se entiende hasta acá? Esto de no verle, de no verle las caras. Sí, sí. Bien. El tiempo de vida de estas variables en la zona estática, perdón, en la zona de pila es lo que dure la ejecución de la función que las está utilizando. Esta organización de la memoria nos permite direccionar eficientemente variables que van a ser usadas dentro de la función y nos va a permitir ahorrar espacio de direccionamiento, ya que una vez que la función termina, todo ese espacio de memoria desaparece y nosotros vamos a poder utilizar el espacio de memoria que tenemos para invocar a otras funciones. O sea, no vamos a ocupar toda la memoria, sino que a medida que vamos llamando una función, vamos usando la memoria y a medida que termina esa función, ese espacio de memoria desaparece y está disponible para otras funciones. En el caso de la recursión, que también lo vamos a ver ahora en un ratito, vamos a ir generando, vamos a ir como acumulando memoria, ¿sí? Van a ver que al trabajar con recursión, como dentro de una función se va a invocar otra función y no vamos a terminar la ejecución de ninguna hasta que no termine la última, se va a ir acumulando, se va a ir ocupando toda la memoria. Una cosa que tenemos que destacar es que varias funciones pueden emplear los mismos nombres de variables, ya sean locales, las variables que están dentro de las funciones, y los nombres de los parámetros. Esto no tiene que provocar ninguna confusión. Al sistema operativo no le provoca ninguna confusión. ¿Y por qué es esto? Porque solamente están activas las variables de la función que está en ejecución en ese momento.
Si nosotros tenemos una variable global que tiene el mismo nombre que una variable local, local siempre me refiero a una función, eh, siempre la que vale es la local. ¿Sí? Cuando está dentro de una ejecución, si hacemos referencia a dos variables diferentes que tienen el mismo nombre, la que predomina es la variable local. Y si estamos fuera de esa función, esa variable local desaparece y la que vale es la variable global. Nosotros cuando creamos o cuando llamamos a una función, ¿sí? Antes de que sea invocada, se crea un frame o un registro de activación que se ubica en la pila. Y dentro de ese registro de activación se almacenan los valores de los parámetros y de las variables locales. Los valores de los parámetros son directamente escritos en memoria antes de que inicie el código asociado a la función y es responsabilidad del programador, digamos, o de la función, eh, cada vez que declaramos una variable local, inicializarla, porque si no, por defecto, más allá de que esto puede variar de un compilador a otro, o de cómo esté configurado, por defecto una variable local que no esté inicializada tendría que contener basura. ¿Sí? Por ahí, con un compilador nuevo, más moderno, eh, al compilar, digamos, todas las variables locales se inician con un valor por defecto, pero si utilizamos algún compilador pequeño que lo vamos a utilizar, por ejemplo, para generar un código a nivel de un sistema embebido, puede ser de que todos esos detalles queden en manos del programador. Entonces, una buena costumbre de programación, siempre inicializar las variables. Pero a nosotros se nos permite declarar una variable, como en este caso está acá en la pantalla, local1, ¿sí? Yo declaro la variable local1 integer y no le pongo nada adentro y C no me tira ningún error, me deja seguir adelante y me permite usarla. Pero si yo ahora quiero escribir, por ejemplo, como está acá en el comentario, local2, la variable local2 es igual a local1 más un integer, este local1 es muy posible que tenga basura, ¿sí? Y que nos dé un error. C no nos va a avisar de esto y nos va a dejar llegar hasta ahí y nos va a dar el error. Sí podemos utilizar la variable local1, en este caso le vamos a dar un valor, ¿sí? Y nos va a permitir retornar otro valor utilizando esa variable local1. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Una consulta. Sí. Si yo tengo una variable global con el mismo nombre que una local y quiero utilizar la global, cómo la puedo llamar o cómo la puedo diferenciar? O sea, en otros lenguajes se usa this, por ejemplo, para poder diferenciar una y de la otra. No, acá no sé, no te puedo decir en todos los compiladores, pero en principio no hay una diferencia. No, no tenés forma de diferenciarla. Eh, Capaz que, ya te digo, ¿viste? Habría que rastrear algún compilador un poco más completo. Yo como siempre programo más a nivel sistema embebido y todo eso, no tenemos una forma de diferenciarla y de hecho no está bueno utilizar el mismo nombre. Por una cuestión, digamos, de que si somos varios programadores trabajando en lo mismo, por ahí se puede generar la confusión. Por contexto, creo que primero va a tomar la local, porque es la que está, digamos, dentro del contexto de ejecución. Si vos definís una variable local dentro de la función, va a tomar primero esa. Pero sí, no hay forma de diferenciarlas y no es una buena idea ponerle el mismo nombre tampoco. Muy bien, gracias. Bien, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la función 1. Si nosotros tenemos una variable x definida fuera
de la función. ¿Sí? Fuera del uso, o sea, la vamos a considerar global y le vamos a asignar un espacio en la zona estática. Ahora, si nosotros queremos invocar a la función 1, le podemos pasar los parámetros, por ejemplo, como estaba acá, los dos argumentos 1 y 2, ¿sí? Y toda la información que es relacionada a la función 1, o sea, el 4, el 8, y acá adentro lo que es el contenido de la variable local 1 y local 2, va a quedar guardado en un registro o en un frame de la función 1 y va a ir al stack. Ahí lo explico mejor. Si nosotros antes de llamar a función 1 la tenemos acá. Si antes de llamar a función 1 definimos x igual a 7 y en este punto invocamos a función 1 con los parámetros 4 y 8, y x va a tomar el valor, el resultado, antes de invocar esta función, ¿sí? O sea, antes de que entre en ejecución, la memoria la vamos a tener así. La zona estática va a traer el x igual a 7, ¿sí? Y en la parte del stack vamos a definir un frame relativo a la función 1, donde el valor local 1 no tiene ningún valor, que fue lo que hicimos, o sea, no lo definimos. El valor local 2 va a tener el integer 5, y por parámetro pasamos el argumento 1, que es el 4, y el argumento 2, que es el 8. ¿Sí? Una vez que hacemos la ejecución de la función, en el stack desaparece, o sea, ya no tenemos más a función 1, desapareció, y x va a tomar el nuevo valor, ¿sí? Que es el valor 20. O sea que este resultado pasa acá. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, Sí, sí. pero consulta, Sí. ¿eso lo vemos desde el punto de vista que también estamos dentro de otra función o sería en el stack también? O sea, quiero decir, si volvemos a la Firmina anterior, capaz que no me quedo. O sea, la zona... Nosotros Sí. acá estamos digamos, no está definido en una función. Ah, ok. Esto es una global. Si hubiésemos estado definido dentro de una función, es como decís vos, suponete que esto acá fuera así, función, Claro. bueno, hice cualquiera. Sí, eso formaría parte del stack, que lo vamos a ver ahora en un par de filminas adelante. Pero por ahora el x es una variable estática, una variable que está definida fuera de todas las funciones. Genial. Gracias. Bien. Los diagramas que hicimos anteriormente describen lógicamente el espacio que vamos asignando en la memoria para las variables estáticas y las variables automáticas. ¿Sí? Recuerden que las variables automáticas hacen referencia al stack. Cada compilador esto lo implementa físicamente de manera diferente, si bien, digamos, se siguen ciertos convenios. El frame de la función, por ejemplo, suele almacenar la dirección de retorno, o sea, dónde va a retornar la función, los valores de los registros que tiene adentro, ¿sí? Y los valores de las variables locales y de los argumentos. Recuerden que en la primera clase, yo acá les dejé una filmina vieja, digamos. Nosotros tenemos la memoria y dentro de la ALU tenemos registros.
¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos registro de datos, registro de direcciones, registro de control, de próxima instrucción? Entonces, cada vez que una función termina, le tiene que retornar el valor al programa, digamos, a la variable que lo está recibiendo. Ese valor puede salir por un espacio de memoria, ¿sí? O puede ir en un registro de datos. Esto va a variar según el compilador que estemos utilizando. Pero a la vista del programador, esto en este caso no va a tener una influencia. Ahora, si nosotros lo que hacemos, acá hay que tener cuidado, si nosotros lo que hacemos es retornar acá un puntero a una variable local, estaríamos cometiendo un error, porque el resultado, o sea, el valor de la variable local desaparecería al terminar la función esta, ¿sí? Cuando esta función plocal, cuando termina la ejecución, desaparece del stack. Pero nosotros estaríamos retornando un puntero a el stack. Y ahí no nos va a dar error, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Se nos va a colgar seguramente el programa porque va a estar apuntando a un espacio de memoria o que no tiene nada, o que tiene basura, o que no está permitido en ese momento el uso del espacio de memoria porque el compilador lo tiene restringido para una nueva función. ¿Se entiende esto? Es muy importante este concepto. Sí, sí. Vamos a ver que después nosotros vamos a utilizar punteros, vamos a trabajar con punteros, pero si nosotros definimos una variable local y retornamos un puntero a esa variable local, estamos al horno. Nosotros vamos a retornar punteros cuando tengamos estructuras externas que es la que vamos a pasar, digamos, por parámetro y vamos a devolver un puntero a la estructura resultante. Bien, otro tema para tener en cuenta cuando hablamos de administración de la memoria en C es el pasaje de parámetros. Nosotros tenemos dos tipos de pasaje de parámetros, por copia o por referencia. Cuando hablamos de parámetros por copia, estamos hablando que hacemos lisa y llanamente una copia de la información con la cual queremos trabajar. O sea, vamos a duplicar la información en el stack. Y cuando hacemos un pasaje por referencia, simplemente vamos a pasar un puntero a la información esa que queremos trabajar. Yo acá les puse una matriz. Tendría que haber hecho un trabajito un poquito más completo de demostrarle cómo la matriz se iría duplicando en el stack, pero bueno, la verdad que no hice tiempo. Igualmente es para que entiendan. Si nosotros trabajamos con esta matriz, que podemos decir que son ciudades, y que cada columna tiene los meses del año y en el medio podemos decir, no sé, el promedio de precipitaciones. Si nosotros queremos trabajar con esta matriz y decir, bueno, vamos a calcular la ciudad que tuvo el promedio de precipitación más alto y le mandamos toda la matriz. Después queremos calcular, por ejemplo, no sé, cuál fue el mes que más precipitaciones tuvo, el mes que tuvo tal ciudad, lo que sea. Y siempre mandamos la matriz, ¿sí? Estamos mandando un montón de información y estamos ocupando un montón de memoria de manera innecesaria. Y no solo eso, estamos duplicando la información. En algún momento hasta podemos perder información o sobreescribir, más allá de que estamos copiando, por ahí lo que hacemos es modificar un valor y después cuando volvemos lo perdimos. Por eso no está bueno pasar, digamos, por copia. Vamos a ver ahora que podemos pasar un puntero a la estructura y sí podemos trabajar adentro. Igualmente vamos a hacer un repaso de cómo se trabaja por copia.
Nosotros tenemos dos funciones, la función g y la función f. Fíjense que g tiene los mismos parámetros que tiene f. Repite los nombres de variables, ¿sí? Pero no se van a sobreescribir uno con otro. Y f invoca a g, ¿sí? O sea que vamos a pasar los parámetros a y b por copia. Si nosotros definimos la zona estática, o sea, como una variable global, volvemos otra vez a la variable x igual a 3. Esa la tenemos definida en la globalidad. Ahora, x es igual a f y le pasamos los parámetros 5 y 6. ¿Sí? O sea que f le pasamos 5 y 6. Fíjense que nosotros acá, este C que construimos con A, B y D, lo estamos construyendo con los parámetros que pasamos por copia. ¿Sí? Y acá hace un printf. A ver, y tenemos A igual a 5, B igual a 6, y el C y el D lo construye con, a ver, el C es A más 4, o sea que es, esperen que me perdí, es 5 más 4, esperen que estoy perdido. A es igual a A más B, fíjense que acá modifica el parámetro que pasamos por copia. A dejó de valer 5 y ahora vale 11. ¿Sí? Entonces, ahora 11 más 5, C es igual a 16. ¿Me siguieron ahí? Un poco Sí, complicado sí. por Filmina, pero bueno. Fíjense que nosotros estamos pasando. Perdón, yo estoy trabajando en G y es en F. No sé cómo me dio igual el resultado, pero bueno. Fíjense que nosotros acá estamos pasando por parámetro A y B y lo que estamos haciendo es pasar por copia. ¿Sí? Y después, a ver, es un poco rebuscado esto. Cuando invocamos acá a G, le estamos pasando A y le estamos pasando B más C. Estamos volviendo a copiar los valores dentro de G. Fíjense, entonces nosotros cuando invocamos a F, lo estamos llamando con el valor A y B, que es 5 y 6, y estamos armando los valores local 1 y local 2, que es C y D. Este es el frame F. Es esto. Es la información relacionada a F. Ahora nosotros acá estamos llamando a G. Entonces, en el stack se crea un nuevo valor, ¿sí? Pero nos mantiene la información relativa a F. Entonces, ahora para nosotros el frame activo es esto. Para nosotros, local 1, argumento 1 y argumento 2 siempre corresponde a esto. Ya no corresponde más al frame F. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cuando termina la ejecución, acá cuando termina la ejecución de G, desaparece el frame de G, ¿sí? Vuelve otra vez al frame F y sigue trabajando con esto. ¿Me siguieron hasta acá? Sí.
Bien, ahí les dejo todos los dibujitos si quieren sacar las cuentas. Cuando termina F, que vendría a ser acá, desaparece del stack, desaparece el F, ya antes había desaparecido desaparece el F, antes había desaparecido el G, y nos queda como resultado que X es igual a 33 al salir de la función F. Recuerden que X es una variable global, con lo cual el resultado queda en la parte estática. ¿Alguien que no haya entendido? Así vuelvo para atrás o trato de reexplicar todo esto. Bueno, No, estoy bien. Capaz que después con los valores algunos no me quedó claro, pero es cuestión de ver la suma de las funciones. sí, confía en mí que están bien puestos los valores. No, sí, y listo. Lo que pasa es que es un poco complicado, para atrás y para adelante. No, Si pero quieren lo repasamos, ¿eh? el concepto lo entendí, así que está perfecto. Si quieren los repasamos, son 2 minutos. Vamos a hacer esto. Vamos a ver, yo lo voy a ir anotando para no perderme. Tenemos que X es igual a 3 y invocamos a F con A igual a 5 y B igual a 6. Sí. A ver, espera porque me volví a perder. Acá. Estamos en F. Acá. ¿Ven el cursor? Sí. Sí. Bien. Entonces ahora decimos que D es igual a 5. Sí. Y decimos que C es igual a A más B más D. A más B nos eran A igual a 5, B igual a 6, nos da 11, más D nos da C igual a 16. 16. ¿Sí? Si nosotros imprimimos los tres, debería darnos A igual a 5, B igual a 6, C igual a 16 y D igual a 5. Ahora, nosotros estando acá, D es igual a G y le pasamos A, B más C. O sea que le estamos pasando A y B más C. A dijimos que es igual a 5 y B dijimos que es igual a B más C sería B es 6 y C es 22. ¿No? C es 16 Ah, claro. y B es 6. La suma nos da 22. Entonces, al entrar a G, A es igual a 5 y B es igual a 22. ¿Estamos? Sí. Debería ser esto. Perfecto. ¿Sí? Tenemos el frame nuevo, el frame activo, y tenemos el argumento A igual a 5, el argumento B igual a 22, y todavía no sabemos qué más vamos a tener. Y ahora que entramos a G, tenemos el C, que no sabemos qué es, y tenemos que A es igual a A más B, entonces A nos quedó 27, 22 más 5, Sí. y B nos quedó en 22, y C nos quedó en A más 4, o sea que es 27 más 4. Sí. ¿Está bien? Sí. Bien, y ahí retornamos C, que es 31. Si esto está bien, antes de salir de G, tenemos A27, B22 y C31. Y después de G, volvemos para acá. Después de G es esto. Tenemos que A es igual a A más D, pero acá volvimos al frame anterior, ¿no? Entonces, nos quedó que D es igual a 31
Entonces, en el frame anterior nos quedó que A es igual a 5, B es igual a 6, D es igual a 31 y C es igual a 16. ¿Ahí me siguieron? Sí, creo que sí. Ah, se perdieron ahí. Ven que ahora al salir de G, volvemos al frame anterior. Ah, está bien, sí. ¿Sí? Salimos de G. O sea, lo único que hicimos en G fue calcular C. Y C es el valor que iba a tomar nosotros acá. Dijimos que D iba a tomar el valor de G con estos parámetros. O sea que D va a tomar este valor, C. Claro. ¿Sí? Y nosotros acá el C lo calculamos y nos dio 31. ¿Sí? Entonces ahora, este 31 pasa a D, ¿sí? Y desaparece el frame activo. Bueno, obviamente este está modificado, ¿no? Perdón. Sí, sí, Este es 31 y seguimos ahora sí. la cuenta. Bien. Digo esto, ¿eh? Ahora, A es igual a A más D. 31 más 5 era. Sí, entonces ahora A es igual a 36. Sí, Bien. B es igual a B más A. B es igual a 6 y A es 36. 42. 42. Perfecto. Y si esto no, entonces nos quedó A es igual a 36. B 42, D 31 y C quedó de 16. ¿Sí? Perfecto. Y acá retorna D más 2. Acá. Perfecto. Yo señalo en la pantalla como si fuera, si ustedes lo estuvieran viendo. D más 2. Perfecto. ¿Se entendió ahora? Sí. Me siento transpirar. Bueno, ahora vamos a ver la misma función, otra forma de administrar la memoria, la misma función invocada dos veces. ¿Sí? Ahí tenemos en la pantalla un int x igual a 4, int es una variable global que va a estar en la zona estática, la vemos acá, ¿sí? Y x ahora se va a convertir en el resultado de función 1, donde función 1 le vamos a... sería función 1 con sus respectivos parámetros más x. ¿Sí? Ahora, función 1, que es lo que nos interesa a nosotros, le vamos a pasar dos parámetros, el 4 y la función 1 con 2 y 3. Fíjense que acá la primera función 1 crea un frame o un registro de activación con cuatro variables, habíamos dicho, el parámetro, el argumento 1, el argumento 2, y internamente tenía dos variables, local 1 y local 2. Vamos a ver cómo construimos el primer registro de activación. Volvemos para función 1, que está bastante lejos. Y función 1 dijimos que vamos a tener el argumento 1, el argumento 2, local 1 y local 2. Fíjense que nosotros el argumento 1 es 4, ¿sí? Y el argumento 2 no lo vamos a poder definir, ¿sí? Con lo cual, y antes de entrar a definir local 1 y local 2, entra a la nueva función. Con lo cual esto por ahora queda de esta forma, o sea, solamente sabemos el valor 4
y queda pendiente el resultado del argumento 2, y como todavía no entró a calcular el contenido de función 1, porque para eso necesita el valor del parámetro, esto queda reservado. Fíjese que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reservando el espacio de memoria y sabemos que ese espacio de memoria en el stack va a ser estático. Pero nosotros estamos previendo, el sistema operativo está previendo esa memoria para que pueda después retornar la información y hacer el cálculo correspondiente. Volvemos a invocar función 1 dentro del parámetro, o sea que se genera un nuevo frame, un nuevo registro de activación, y este pasa a ser el activo. ¿Sí? Obviamente en este caso tenemos las mismas variables, argumento 1, argumento 2, local 1 y local 2, y en este caso le estamos pasando dos parámetros, el 2 y el 3. El parámetro 2, acá el valor 2 al argumento 1, el valor 3, ¿sí? Y vamos a ver cómo construimos el 5 y el 10. Profe, ¿Sí? perdón que vuelvo creo que le vas a la misma consulta, pero ¿Vale? ¿puedo Vuelvo a la... Sí, decime. volver a la Firmina que estaba recién? Sí. Ahí, no, la última. Para que me pase acá. Eso. Sí. No depende del punto de vista también un poco, porque la zona estática, si podría llamarse un frame activo, como le decía hace un ratito, o sea, depende de dónde lo esté viendo, porque si a todo esto es otra función, la zona estática la podría llamar frame activo o no. A lo que quiero decir es que otra función Repetime la pregunta porque no la entendí. Sí, me expresé mal. Si otra función llama esto, es lo mismo. Esto pasa a ser del stack, ¿o no? Si otra función llama al nuevo frame a este. No, que el int x igual a 4 es una función. O sea, arriba, como dijiste vos antes, def función 2 puntos y empieza int x igual a 4, x igual a función 1, etc. Sí, esto está en la activa, sí. Vos me decís si el x es parte de una función. Claro, ¿no puedo ver la zona estática como un frame activo también? Y lo que pasa es que son cosas distintas. Porque esto va a permanecer a lo largo de toda la ejecución. Y esto solamente va a permanecer mientras dure la función. A ver, vos cuando programás, hay ciertas variables o valores que querés que permanezcan a lo largo de toda la función, perdón, a lo largo de todo el programa. Tenés constantes, tenés valores, digamos, que hacen referencia a algo que no va a cambiar en todo el programa. Entonces vos ya al definirlo ahí en la zona estática, es visible para todas las funciones y no tenés que andar definiéndolo en cada función. Lo que vos decís está bien, digamos, podés verlo, digamos, como parte del stack, pero no lo es, digamos. Un programa cuando vos definís, digamos, el compilador, tenés que definirle un espacio en la zona estática, un espacio de pila y un espacio en el heap. Y si vos, digamos, ese espacio en el stack podés aprovecharlo en la zona estática, también está bueno. ¿Se entiende? Sí, sí. Más o menos. No, sí, o sea, si yo estuviera dentro de función 1, lo podría ver como que... Porque no veo la diferencia de definir int x ahí, como si fuera, como decir, che, zona estática esto, pero si yo voy adentro de función 1 y hago int z igual a 2, también sería zona estática para la función. No. Si vos haces dentro de función, está bien, pero es solo visible para esa función. Si vos tenés, no estamos hablando acá, por ejemplo, de paralelismo o de concurrencia, no de paralelismo, no de concurrencia. Si vos tenés dos funciones que son concurrentes, que están ejecutándose a la vez, las variables estáticas o las variables globales
son visibles para las dos funciones a la vez, ¿sí? Pero pueden ser usadas por las dos funciones o todas las que estén en ese momento viéndola. Y sin embargo, si yo la defino dentro de función 1, es solo visible para función 1 y todos los derivados de función 1. Claro. Esa es digamos, separo, digamos, el X en la parte estática como por ahí para que se entienda un poco más el ejercicio. Pero igual está bien lo que vos decís. Si yo la X la defino dentro de función 0, por ejemplo, Claro, eso sí. y función 0 llama a función 1, X va a ser visible para todos los derivados de función 1, siempre, pero es preferible, digamos, definirlo en la zona estática, si es que quiero que sea visible para todos. Ok. Esa es la pregunta, perdón si me No, está bien, está bárbaro. Lo que pasa es que por ahí uno no piensa las preguntas y Sí. después cuesta explicarlas, ¿viste? Pero no, está bien, sí, para eso está. Lo que no sé a dónde iba ahora, qué estaba diciendo. Mira, no me acuerdo después. Teníamos que calcular, creo yo, los valores del frame activo en esta filmina, si no me equivoco, que se armaban con 2 y con 3. A ver, alguien que me ayude, teníamos el argumento 1 que era el 2, el 3, y yo estaba volviendo a la función. A la función 1 le pasábamos el 2 acá, el 3 acá, la variable local 2 se ponían 5, ahora vamos a volver a la filmina, y la local 1 se armaba con la suma del argumento 1, el argumento 2 y de la variable local 2. El argumento 1 era un 2, el argumento 2 era un 3, o sea que nos da 5 la suma, más local 2 nos da, a ver si puedo escribir yo acá. No. No, va a ser un lío si escribo. Esto era un 2, este era un 3 y este es un 5. Entonces la suma de local 1 nos da 10. Con lo cual, si me creen lo que estoy diciendo, el argumento 1 es 2, el argumento 2 es 3. Por definición D valía 5, así que el local 2 era 5. Y este local 1 se armaba con la suma de estos 3. ¿Sí? Nos da 10. Así que ahí podíamos calcular el resultado de función 1. Y no me acuerdo cuál era el resultado de función 1. Era local 1 más 3, o sea que es 10 más 3, 13. Retorna un 13. ¿Sí? Retorna un 13. Perfecto. Esto es un 13. Ahora vamos a llamar a función 1 con 4 y con 13. Y internamente, si recuerdan, local 2 siempre tomaba el valor por defecto 5 y local 1 tomaba el valor de la suma de todo esto. O sea que 5 y 4, 9 y 13, 22. ¿Sí? Y el resultado era... a ver si lo tengo acá escrito, si no vuelvo para atrás. El resultado de función 1 era... Sí, tengo que hablar. Era 22 más 3, o sea, 25. Entonces, 25 daba todo esto, más 4x igual a 29. A ver si es cierto. 22
más 3 da 25 y 4 da 29. O sea que a la salida de esto debería haber una filmina que esto ya no esté, ¿sí? Que es a la salida de X, y acá el resultado sea 29. Bueno, ¿me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, y ahora, esperen que me ordene, vamos a ver la recursión. Ustedes han visto recursión, ¿no? ¿Han trabajado? Sí, en anteriores materias hemos visto recursión. Bien, bueno, vamos a hacer un repasito de cómo se administra la memoria cada vez que utilizamos la recursión. O sea, cómo el trabajar, digamos, de esta forma automática por parte del sistema operativo nos permite manejar fácilmente la recursión. Nosotros sabemos que la recursión es un proceso en el cual una función se llama a sí misma de forma repetida, ¿sí? Hasta que cumple con determinada condición y puede retornar un valor, con lo cual ese valor va volviendo, digamos, hacia atrás y nos va permitiendo ir dando un resultado a cada una de las funciones que se fue invocando a sí misma. Nosotros cuando trabajamos con recursión tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Una es que cada vez que la función se llama a sí misma recursivamente, que vayamos acercándonos al problema, o sea, que vayamos acotando el problema. Y la otra es que tengamos una condición de corte para detener el proceso. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero si la condición de corte no ocurre, la función se llamaría a sí misma indefinidamente hasta que en algún momento el stack se llena. Más de una vez nos ha aparecido o nos va a aparecer la palabrita Stack Overflow, significa que la pila se llenó. ¿Sí? Nosotros nos llamamos recursivamente, o sea, llamamos la función recursivamente a sí misma, y si en algún momento no para, bueno, nos quedamos sin pila. ¿Sí? Eso es cuando la máquina se termina colgando. Igualmente, la recursión a nosotros nos permite resolver problemas. A ver, vamos a aclarar, todo problema recursivo se puede resolver de forma iterativa, siempre. Y todo problema iterativo se puede resolver de forma recursiva. Tendrá sus dificultades ir de un lado para otro, pero se puede lograr. El tema es que a nosotros la recursión por ahí nos permite visualmente o en la parte del diseño del programa resolver un problema de una forma más sencilla, más intuitiva. ¿Sí? Si nosotros vemos en la pantalla, estamos calculando el factorial. El factorial, por definición, dice que el factorial de 0 es igual a 1 y el factorial de n es igual a n por el factorial de n-1, o sea, por el factorial del anterior. Entonces nosotros podemos definirlo esto recursivamente, que se vaya calculando el factorial del número anterior hasta que la condición de corte sea 0. Este mismo problema lo podemos resolver de forma iterativa. Quizás en este ejemplo está bastante sencillo, pero hay problemas que resolverlo de forma iterativa tiene un costo de programación, un costo computacional mucho más grande.
y con un diseño recursivo lo resolvemos rápidamente. ¿Cuál es la desventaja del diseño recursivo? Es la cantidad de memoria que utiliza, ¿sí? A diferencia de un diseño iterativo. Nosotros cuando utilizamos un diseño recursivo necesitamos mucho más tiempo porque en cada llamado tiene que copiar el registro de activación o el frame en la memoria y a su vez tiene que tener memoria disponible para ir creando esa recursión. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Si nosotros invocamos, por ejemplo, que tenemos un factorial, el factorial de 4. El factorial de 4 se construye con, podemos decir que es 4 por el factorial de 3. Y entonces ahí entramos en la recursión, 3 por el factorial de 2. En este caso, si nosotros llamamos al factorial de 4, tendríamos 5 frames. El factorial de 4, el de 3, el de 2, el de 1 y el de 0. Y el último frame que producimos es la invocación del factorial 0, que ahí es cuando corta y retorna. Entonces nosotros vamos a tener 5 argumentos, o sea, 5 frames, y vamos a tener 5 argumentos n, uno en cada frame, ¿sí? Que se van a repetir. A medida que vamos volviendo, a ver si lo armé, no lo armé. A medida que el resultado, digamos, de la función va llegando al fin, digamos que encuentra la condición de corte, el frame va desapareciendo, va volviendo para atrás, ¿sí? Y de esta forma podemos obtener más fácilmente un resultado. El caso de la recursión se aplica mucho en el tema de los árboles. Esto lo vamos a ver el martes, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros podemos pasarle, cuando hacemos una búsqueda en un árbol binario, le pasamos por recursión un parámetro a una rama de ese árbol, ¿sí? Entonces, el árbol es como que podemos ir descendiendo por el árbol binario o un árbol lineario, pero tenemos que tener una condición de corte siempre, ¿sí? Que en el caso de los árboles serían las hojas. Como les decía, este mismo programa o este mismo problema se puede resolver de forma iterativa. En este caso es bastante sencillo, pero si nosotros quisiéramos replicar, por ejemplo, un árbol binario de forma iterativa, sería mucho más difícil. No imposible, pero sí mucho más costoso, sobre todo en tiempo y en programación. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, así ya cerramos por hoy. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando manejamos memoria en C es el tema del retorno de las funciones, los parámetros que le pasamos y el retorno. O sea, una función en C solamente puede retornar un único valor. Eso es bastante, digamos, cómodo para programar, pero bastante cómodo por ahí para hacer la lectura de un programa, pero muchas veces es incómodo al momento de que nosotros, cuando hacemos una función, tenemos que devolver más de un valor. Entonces, en este caso tenemos que jugar un poquitito con el código para ver cómo podemos hacer para retornar más de un valor. Una forma, por ejemplo, de retornar dos valores es haciendo un pasaje de parámetros por referencia. Si nosotros vemos la función f en pantalla, vemos que le pasamos un valor entero x, un valor entero y un puntero
a un integer. ¿Sí? El puntero al integer lo que estamos haciendo es pasarle solamente, le vamos a una dirección de memoria. Esta es la definición. Una cosa es la definición y otra cosa es la invocación. En la definición le vamos a pasar un entero X, un entero Y y un puntero a un entero. Entonces, fíjense que el puntero, o sea, a lo que apunta el puntero este diff, va a tomar el valor de x menos y. Entonces, este valor se va a escribir en memoria y a la salida de la función va a permanecer escrito en memoria porque está escrito en otra estructura, en una estructura que es global para la función f. Y otro valor lo podemos pasar como retorno de función, que es x más y. ¿Sí? La función f retorna un integer, que es x más y. ¿Esto se entiende? Sí, sí. Y con este concepto se podría devolver más de 2 entonces. Más Sí, punteros, más. sí. Sí, tal cual. Yo acá estoy devolviendo solamente 2. Y de esta misma forma podemos retornar, por ejemplo, un puntero a un array. Si yo quiero retornar, por ejemplo, 5 valores, imagínense si tenemos un software que levanta información en un vehículo, se me fue ahora la palabra, estos módulos que se colocan en los vehículos, que levantan velocidad, aceleración, presión de los neumáticos, levanta, no sé, eh, temperatura del vehículo, bueno, son como 50 valores o muchos más. Entonces, nosotros, imagínense que tenemos una función que va a hacer una lectura rápida de todos esos valores. Entonces lo que hacemos es devolver un puntero a un array y dentro del array tenemos todos esos valores que pueden ser del mismo tipo. Cuando retornamos un array, estamos devolviendo todos valores del mismo tipo. Si es que tenemos, por ejemplo, no sé, un array de flotantes o de enteros y devolvemos todos los valores. Nosotros con devolver el puntero nos estamos asegurando de que estamos devolviendo eh, mucho más que uno o dos valores. Si nosotros quisiéramos devolver eh, valores diferentes, perdón, de diferentes tipos, lo que tenemos que hacer es construir un struct. Eso lo vemos en la clase que viene, el martes. Construimos un struct y dentro del struct lo que hacemos es definir distintos tipos. O sea, podemos definir un char, podemos definir un flotante, podemos definir un entero y retornamos un puntero al struct, ¿sí? Y ahí está toda la información. O sea que nosotros dentro de la función recibimos un puntero al struct, lo modificamos y cuando salimos, el struct está modificado. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, el martes que viene, vamos a ver, eh, vamos a ahondar un poquito más en el tema del retorno, de los resultados por parte de las funciones, vamos a ver, vamos a evitar cómo traspasar funciones, perdón, estructuras grandes adentro de funciones con punteros. Vamos a ver el manejo de strings y vamos a trabajar un poquitito con el heap. Así cerramos este tema. Bueno, por hoy creo que la teoría ya podemos darle un fin. Si alguien tiene una consulta, los escucho. También díganme si se entendió, si
o si quedó muy en el aire y quieren que lo repasemos de nuevo, o algún tema que no haya quedado claro, lo repasamos. No, yo por mi parte no. Se entendió bastante bien. Bien, buenísimo. Profe, entonces el martes, ¿qué quedaría? El martes vamos a ver la parte del hit que no lo vimos. O sea, la tercera parte, digamos, de la memoria, donde almacenamos dinámicamente. Y terminamos de ver una parte del stack, la parte final, que es el manejo de los strings y, y el paso de estructuras grandes por parámetros. Perfecto. Yo tengo consultas de la práctica, pero más conceptuales. No sé si. Bueno, y el martes, entre hoy y el martes, le vamos a estar dando el trabajo final. Dale, hacé las preguntas que quieras, Leandro. Perdón, corto la grabación. Dale.